Bueno, vamos a explicar en esta ocasión el artículo de un componente para conectar dos alas a la sección del fuselaje de un avión. Esa unión estructural a la fuselaje. En este artículo se tuvieron en cuenta algunos conceptos y documentos, como el documento de la parte número 3735524, que describe un conjunto de ala para un avión de juguete, que en este caso pues incluye dos alas separadas, dos mitades, con extremos interiores que se pueden ajustar de manera adecuada al fuselaje del avión. Y además tener claro que es una wingbox o caja de ala, pues en su traducción en español. Este es un componente que está separado por perfiles aerodinámicos cuyos componentes comprenden varias partes. Entonces, esta wingbox, cada una de sus partes se sueldan y se interconectan de manera que le den rigidez estructural, resistencia estructural al fuselaje para que pueda soportar de una u otra manera la carga que presenta las alas sobre el fuselaje. Entonces, como tal, todas las cargas llegan a esta wingbox y por eso pues normalmente está hecha de metal, y por lo mismo, entonces por lo que está pues hecha de metal, también tendremos algunos inconvenientes como es la corrosión. Entonces pues el objetivo de esta patente o esta proposición de wingbox de ala fuselaje en un avión es crear esa conexión, pero que ésta se haga posible por medio de aros aerodinámicos o pines aerodinámicos, que sea más simple, que no tenga como tal la estructura habitual de una wingbox, sino que pues se quite peso estructural del avión por medio de instalación de menos partes de las que normalmente pues está compuesta la misma. Bueno, vamos a explicar cómo fue el desarrollo de esta idea para unir el fuselaje con las alas. En este caso, como son dos alas, son dos secciones, entonces se utilizan dos cajas como las que podemos ver acá, con unos extremos o extensiones que son las que van a permitir que se pueda unir con la parte redondeada del fuselaje, como podemos ver en la figura 4. ¿Cuál es el objetivo de estas tres piezas? Es que se puedan unir como lo observamos en la figura número 5, que van una parte del ala, que esta parte va unida a la parte superior del ala, esta otra lámina que iría a la otra parte de la otra ala, y esta parte redondeada iría unida al fuselaje. Entonces lo que se hace es, por medio de estas pines o estructuras, lo que se hace es conectarlas en estas partes con las del fuselaje. Ya puede ser pues con remaches o soldadas según el artículo. Y aquí lo que pues se podría hacer es que estas vigas, por llamarlas así, estarían como tal formando parte del piso de la cabina, y pues ya el resto pues estaría reforzado al fuselaje y a las alas. Entonces pues la forma de montaje como tal pues se realizaría de acuerdo a los números en los que están ubicados pues cada sección de cada parte del montaje. Entonces digamos pues aquí en la figura 4, el número 31A
ese agujero que hay ahí, iría concordante con la viga o la parte de unión 41A de la figura 1, y la 42A iría con el 31B, y ya en la otra parte del ala que uniría, entonces digamos la 32A, el espacio de la 32A iría con la 31A, la 32B con 32A y 33A con 32C, de forma que pues ya sea soldando o remachando se pudieran hacer estas uniones y de una u otra forma pues hacer más resistente este tipo de uniones, más que de pronto con una Winbox. Bueno, básicamente en lectura 8, que habla del componente estructural de esa unión que está construida por una aleación para conectar dos alas en una sección de fuselaje de la referencia del golpe o el golpeteo de aeronaves para aplicaciones relacionadas. Entonces dice, solicitud reivindicada la prioridad de solicitud tal, presentada el 30 de diciembre de 2018, que nos afirma que cuyas divulgaciones completas las aplicaciones se incorporarán aquí por referencia. Antecedentes. La invención se refiere a un componente estructural de ala y fuselaje para conectar dos alas en una sección de fuselaje de una aeronave. En esta disposición, cada una de las dos alas comprende un componente de carcasa que está integrado o se integrará en la envolvente superior del ala, en el que los dos componentes de la carcasa forman juntos el componente estructural del ala y fuselaje, donde se encuentra en el siguiente documento que describe un conjunto de ala para un avión de juguete que incluye un par de mitades de alas con extremos interiores que se ajustan de una manera que se encuentran en el fuselaje del avión. En el estado de la técnica, las conexiones a la fuselaje se han formado hasta ahora por medio de una caja de ala. La caja de ala es un componente que está separado de los perfiles aerodinámicos, cuyo componente comprende principalmente varias partes, en donde para formar la caja del ala las partes se soldan juntas y o interconectan por medio de elementos de sujeción. Como regla general, la caja del ala está hecha de metal. Con el tiempo es posible que se produzca corrosión. La caja del ala comprende elementos de conexión o de sujeción para conectar el ala o el fuselaje, cuyas conexiones también están hechas del mismo material. La conexión en particular, los perfiles aerodinámicos requiere un esfuerzo de instalación muy considerable que está asociado con altos costos. Esta disposición está asociada con la desventaja de que en la conexión entre el ala y la caja del ala la carga se transfiere en desventaja en que la conexión entre el ala y la caja del ala alrededor de las esquinas, lo que reduce la estabilidad de conexión y tiene una influencia desfavorable en la transferencia de carga desde el ala al fuselaje. El objetivo de la invención es crear una conexión de ala-fuselaje en un avión cuya conexión hace posible instalar los aros aerodinámicos de una manera más simple, con menos partes, de las que era posible hasta ahora. Este objeto se cumple por medio de una o más relaciones descritas y descritas en este documento. El componente estructural de alas y fuselaje se usa para conectar dos alas a una sección de fuselaje de un avión y comprende un caparazón superior del ala, con un primer componente de capa superior de primer ala y un segundo componente de capa superior de segunda ala, en el que cada uno de los componentes de la carcasa superior está hecho de una sola pieza. El primero y el segundo componente de cada superior está hecho también de metal. De capa superior del segundo del ala, en el que cada uno de los
componentes de la carcasa superior está hecho de una sola pieza. El primero y el segundo componente de la cubierta superior del ala comprende cada uno de un componente de carcasa en el lado del ala y un componente de cubierta en el lado del fuselaje. Seguidamente encontramos el componente de carcasa superior 11 del ala puede comprender un material compuesto con fibras principales que se extienden continuamente a lo largo de toda la longitud del componente cubierto superior 11 del ala. En otras palabras, las fibras principales se extienden sin interrupción desde el ala, extremo lateral del componente de la cubierta superior 11 del ala al extremo del lado del fuselaje del componente de la cubierta superior 11 del ala. Además de las fibras principales, otras fibras que se extienden, por ejemplo, perpendicularmente a las fibras principales o se extienden en cualquier otro ángulo deseado de las fibras principales, pueden formar parte del material compuesto. En esta exposición el componente de cubierta superior 11 del ala para formar parte de un caparazón superior 10 del ala o puede formar el mismo caparazón superior 10 del ala. En las partes de acoplamiento 31, 32, 33 del componente de carcasa superior 11 del ala se forman partes de extensión 31A, 32A, 33A, que son los extremos del lado del fuselaje, se extienden en dirección longitudinal del ángulo de la extensión de la disposición de los componentes de carcasa interconectados 11B y 12B en el lado del fuselaje, en donde el propósito de dichas partes de extensión 31A, 32A, 33A se explicarán con más detalle en el contexto. Entonces, pues ya para finalizar se hace como un pequeño resumen de lo que la invención incluiría como tal. Entonces, estos son 9 parámetros. El primero sería que debe ser un componente estructural ala y fuselaje que conecte esas dos alas a la sección del fuselaje de una forma en que digamos, el primer componente del ala para la primera ala, que en este caso pues vendría siendo esta parte, por ejemplo, asumiendo que esa es la primera ala, entonces esté conectado tanto del lado del ala como del armazón del fuselaje, e igualmente pues que la segunda ala o el segundo componente de unión del ala con el fuselaje pues también esté conectado a la parte de unión del fuselaje. El segundo parámetro a tener en cuenta pues puede ser que ese componente estructural en el que las alas o los componentes de cubierta inferior del ala estén de una u otra forma con la carcasa del ala unidos correctamente. Entonces eso quiere decir que estos componentes ya delineados anteriormente estén conectados y unidos al ala adecuadamente, pues de forma que puede que estén unidos bien al fuselaje, pero si no se hace una correcta unión a las alas, pues obviamente esto también puede fallar. Como tercer parámetro, el componente estructural del ala y fuselaje, en el que pues se proporciona una carcasa inferior del ala, junto con los componentes superiores, se debe extender transversalmente a través del fuselaje. Entonces era lo que hablábamos cuando se daba la explicación de cómo se iba a unir las alas con el fuselaje, que en este caso era como unas vigas que atravesaban, que iban a ser el piso del fuselaje. Entonces es que esas vigas pues estén pasando transversalmente a través del fuselaje y que estén unidas de forma correcta, que no vaya a haber alguna falla por desprendimiento o algo así, alguna de estas piezas. Como cuarto parámetro, entonces allí el componente estructural del ala y fuselaje, entonces el componente de la carcasa del fuselaje debe ser un componente de cubierta superior del fuselaje. Entonces ya aquí hablamos como tal
de la carcasa que cubra el fuselaje, que es la que estamos señalando aquí, que esté correctamente unida al fuselaje, que ya sea por remaches, por adhesivos, por, no sé, tornillos, aunque no sería lo más adecuado pues serían remaches, pues estén unidos correctamente al fuselaje, que no haya ningún desprendimiento del fuselaje. Como sexto parámetro, el quinto parámetro a explicar sería pues respecto a las vigas o rebajes, que también se pueden llamar así, que son las que atraviesan transversalmente al fuselaje, es que la unión entre, digamos, ala y ala pues debe tener ciertos agujeros para que la unión de la otra ala, que viene la otra viga, encajen correctamente. Entonces estas vigas deben tener un espacio específico entre sí para que la viga de la otra parte del ala entre correctamente, que igualmente pues no vayan a quedar espacios entre sí, sino que encajen bien para que se pueda realizar la unión y en los agujeros como tal de la parte redondeada del fuselaje. El sexto parámetro vendría siendo la continuación del quinto, en el que el componente estructural de esa ala y fuselaje, los rebajes o las vigas del componente de la carcasa en el lado del fuselaje pues son hendiduras que hacen entre dos partes un acoplamiento correcto. El séptimo parámetro a tener en cuenta es que este componente estructural, los rebajes de cubierta superior, entonces como ya lo había explicado, las aberturas del fuselaje, de la unión del fuselaje que vendría a ser en esta sección, pues deben ser los correctos con las mismas medidas de las vigas o rebajes que vienen de las uniones del ala, de las estructuras que soportan el ala. Entonces estas deben ser las adecuadas. El octavo parámetro es que este componente estructural digamos, el componente de la cubierta superior del fuselaje debe tener unas indentaciones que en cada caso deben recibir al menos una sección de la parte de la extensión. Entonces, aquí en la parte de unión con el fuselaje, pues veíamos que tenía algunas partes indentadas, en donde pues se podía acoplar correctamente la viga. Entonces también deben haber estas indentaciones para que pues la sección que viene de la parte del ala pues concuerde con esta. Y por último, pues el noveno parámetro es que este componente pues tenga entre los rebajes y las piezas de acoplamiento un enclavamiento o una interconexión, de tal forma que esta sección pues tenga la función de un mamparo a presión con respecto al interior de la cubierta superior del fuselaje, que se convierta, por decirlo así, en un mamparo en una parte estructural del avión que le dé resistencia, además de permitir la unión entre las alas y el fuselaje.